había la inquietud de ustedes de que pudiésemos platicar de algunos temas. Entiendo que son dos fundamentalmente. El tema electoral, que es obligado a algún comentario sobre la jornada, y el tema del extraordinario. Se filtró, ya se comentó la reunión de hoy en la noche con los coordinadores, en la tarde-noche. Entonces son esos dos. Con respecto al primero, les diríamos que a pesar de todo lo sucedido en los estados de la República donde hubo elecciones, cosas que vivimos de manera directa, los casos, ejemplo, emblema de lo que no debiese pasar en las elecciones es lo que sucedió en Veracruz, lo que sucedió en Zacatecas y lo que sucedió en Quintana Roo. Digamos que este es el ejemplo o la muestra del viejo régimen, del viejo sistema y del viejo PRI que parecía irse pero que no es cierto, y en otros donde no hubo tanta violencia o hechos que alteraron, digamos, la dinámica del proceso, como el caso de Hidalgo, pero que también se llevan el carro completo, absolutamente todo, que es incluso lejos de sentirse satisfechos, les debería dar vergüenza a quienes promueven este tipo de prácticas, de conductas, porque si hubiera la honestidad suficiente, aceptarían que es falso, que es una expresión de la voluntad ciudadana de aceptar al PRI como partido en la contienda y como el partido ganador. Eso es falso. Lo que sucede es que compran los votos, que inducen, amenazan. Esa es la realidad. Entonces yo creo que no hay nada, no tendría nada que presumir el PRI, absolutamente nada, y al contrario, deberían de apenarse de regresar a las mismas prácticas del pasado, y que la sociedad mexicana no tendría nada que festejar, ni sentir ninguna satisfacción por el proceso electoral que se vio ayer en la mitad del país. Es una muestra, yo diría más bien, de una ruta hacia el retroceso. A pesar de que los partidos de oposición y las coaliciones en una buena parte de los estados lograron triunfos importantes, esto no demuestra ninguna voluntad, ni apertura, ni ánimo del partido en el gobierno de iniciar una etapa distinta, ya no digamos, ni siquiera mencionamos nueva, sino una etapa distinta en sus actitudes y comportamientos en los procesos electorales. Este claro contubernio entre el PRI y los gobiernos locales con los grupos de las mafias y la delincuencia es por demás evidente, cada vez más peligroso para el país, de que regresen los tiempos en donde no se distinguía quién hacía una cosa y quién hacía la otra. En el caso nuestro, a pesar de lo que sucedió en los estados y los municipios donde hubo competencia y donde fuimos solos a competir, también por triquiñuelas y marrullerías o francamente intervenciones de los gobernadores, el caso de Veracruz para impedir la coalición, el caso de Quintana Roo, donde el gobernador hizo todo para deshacer la coalición, y el caso de Zacatecas, donde también el tribunal local, evidentemente controlado por el gobierno del estado, deshicieron en principio la coalición, que después se logró en el Tribunal Federal, pero que ya demasiado tarde, cuando ya la gente, primero los candidatos y los partidos ya estaban en otra sintonía, y generó más confusión en los ciudadanos que un beneficio para quienes estaban promoviendo la coalición. En donde fuimos solos, insisto, en general el PRD sacó más votación y crecimos en varios estados. Crecimos en Coahuila, crecimos en Durango, crecimos en Chihuahua, crecimos en Sinaloa. Hablo de los porcentajes, porque ustedes saben que, por ejemplo, en Coahuila teníamos prácticamente perdido el registro, cosa que se recupera. El caso de Chihuahua, donde se duplica la votación en favor del PRD, y en otros estados del norte, el triunfo en Baja California, que es una respuesta importante a la coalición de los baja californianos, a pesar de todo.
Y sí, antes de que me pregunten, sí, evidentemente que nos preocupa lo que está pasando, la hazaña del gobierno en el caso de Cancún, donde no solamente compraron los votos, sino que además la agresión permanente a nuestros compañeros candidatas, candidatos, a simpatizantes, haber incendiado no sé cuántos, tú tenías la cifra, alrededor de 8 vehículos y detenido a activistas 40. nuestros, 40. haber encarcelado y prácticamente exiliado a varios de los que estaban haciendo el trabajo de promoción, y perdimos evidentemente un municipio que había sido gobernado por nosotros y que era muy representativo. Perdimos Cancún, perdimos Guadalupe, Zacatecas, que era otro lugar que para nosotros era muy importante, y el resultado que tuvimos en Oaxaca por haberse dividido. Ustedes saben que hay un compañero nuestro, incluso un compañero aquí de la Cámara, decidió contender por otro partido, y evidentemente que eso nos quitó el triunfo por la diferencia tan pequeña que hubo en el resultado final. Conclusión de este asunto. Yo creo que no hay, y lo dije hace meses, semanas por lo menos, no hay reciprocidad del gobierno y del PRI con la actitud que hemos asumido, particularmente en la mesa del pacto, en la mesa de los acuerdos. Se cumple aquella anécdota de los cómicos estos donde uno le dice al otro que lo quiere mucho, pero el otro le dice sí, pero siempre me pegas, ¿no? Entonces, aquí el gobierno y el PRI dicen que nos quieren mucho, que qué buenos los acuerdos, traen la tabla de salvación presumiendo para todos lados del Pacto por México, pero a la hora de la hora, pues solo tenemos este tipo de respuestas del gobierno. Y sin abundar más en el tema, porque yo creo que ha sido grosera la forma en cómo han tratado a la oposición, que ha sido generosa con el gobierno y ha sido generosa con el partido en el gobierno. No hay reciprocidad y en consecuencia nosotros deberíamos evaluar de inmediato nuestra retirada del pacto. Eso no nos toca a nosotros, a los diputados, a las diputadas, le toca a la dirigencia nacional del partido, pero yo creo que ante los hechos evidentes no tenemos por qué seguir siendo comparsas ni del gobierno ni del PRI, ni podemos seguir solapando o soportando o aguantando los tratos que recibe la oposición. Falso, porque dicen que solamente quejas y chantaje. No es chantaje, porque si jugaran limpio, otra cosa sería, pero no están jugando limpio. Hacen uso de los recursos públicos de manera ofensiva, no solamente para los partidos en contienda, sino para los ciudadanos en general. ¿Cuánto le habrá costado cada voto al gobernador de Quintana Roo haber ganado los municipios y los distritos? Ojalá y hubiera una auditoría de fondo para ver cuánto pagó por cada voto el gobernador. Es decir, no es cierto que los ciudadanos salieron entusiastas a votar. ¿Saben el porcentaje de ciudadanos que acudieron en las urnas? En algunos casos andaba alrededor del 10% de presencia en las urnas. ¿De qué nos habla esto? De una campaña del miedo, porque fue la que utilizaron en contubernio con el crimen organizado, la campaña del miedo, y luego la compra de los votos. Puedo asegurar que en Quintana Roo, por ejemplo, si no hubiera sido la compra de votos de este caciquito local, difícilmente hubieran sacado esas cifras. Pero no vamos a quedarnos ahí. Vamos para adelante, el porcentaje general para el PRD es bueno, crece, pero eso no sería el final del camino lo más importante, sino las viejas prácticas, estilo, abuso del poder y de los recursos para imponer candidatos y favorecer a un partido político. Mala señal, porque difícilmente le podríamos creer al gobierno federal que el gobernador de Quintana Roo, el de Veracruz y el de Zacatecas actuaron por su propia decisión. Imposible creerles, por más que se esmeren
los representantes del gobierno federal en decir eso, resulta hasta risible. Entonces, ahí le dejaría, pero reitero, es tiempo de que nosotros revisemos la permanencia en el pacto o no. Los costos mayores los hemos pagado nosotros. ¿Qué tanto esta posición que usted maneja de que... Termino con el otro tema para no regresar. El asunto de hoy en la noche con los coordinadores es para homogenizar los temas de la agenda. Ha habido columnas, filtraciones, comentarios de cierta inconformidad de los senadores, porque dicen que nosotros estamos queriendo imponer la agenda o que les estamos modificando la agenda. Para que no haya ese tipo de sospechas ni ese tipo de declaraciones, claro que ellos han filtrado esto a los medios, de que los estamos tratando mal, cosa que no es así, para no dar otro ejemplo, cosa que no es así, pero vamos a sentarnos a revisar los temas para ponernos de acuerdo. No creo que haya mayor dificultad. Y bueno, finalmente, si ellos están amenazando con que no haya periodo extraordinario, tampoco está escrito en piedra, ¿eh? Si no quieren periodo extraordinario, pues ni modo, nosotros haremos la parte que nos toca, pero no los vamos a obligar. Y termino diciéndoles que las grandes reformas que se han cacaraqueado pueden ahora entrar en un periodo de crisis. Pueden entrar en crisis las grandes reformas que ha cacaraqueado el gobierno y su partido, por todos los hechos suscitados en las últimas semanas. Muy bien por los deseos, pero por un lado dicen que nos respetan y nos incluyen, pero por el otro lado nos avasallan y nos atropellan, y eso no se va a poder. Entonces, su reforma energética y su reforma hacendaria y su reforma financiera, pues vamos a ver qué sucede más adelante. Hasta ahora no habrá ninguna garantía de nuestra parte que vayamos a transitar en esos temas. Yo les preguntaría entonces, ¿qué tan coordinados están con la dirigencia nacional de su partido, del PRD, en esta postura que están manejando de prácticamente una ruptura? Absolutamente coordinados. No ha habido una evaluación todavía, pues fue ayer el atropello. No ha habido una evaluación todavía, que seguramente la estaremos haciendo en el transcurso de la semana, pero lo que nosotros hemos expresado en principio, que no solamente Jesucristo puso la otra mejilla. Nosotros no vamos a caminar así, para que de una vez el gobierno le vaya revisando a sus temas, ¿no? Y evidentemente su brazo operador e instrumentador, que es el PRI, ¿no? Diputado, Más que partido político, el PRI es un instrumento operador del gobierno. Diputado, esto es una advertencia, lo que acaba de decir anteriormente, posiblemente la reforma energética y financiera no saldrán por oposición solamente así, o porque en realidad no viene encaminada en beneficio de todos. Anteriormente, cuando estaba el pacto y se estaba hablando de una amistad entre los partidos, pues decían que podría salir. Ahora que no son muy positivos los resultados o con muy amañados, ustedes dicen posiblemente no salga. Es una ruptura total. Les dijimos reiteradamente, y yo lo repito, que el 7 de julio era la aduana, era la estación, la parada y la prueba más importante para el pacto. Contra todos las dificultades, los opositores, las voces, las críticas, fuimos al pacto y la gente lo vio bien. Ayer, anoche, más bien porque estoy por la madrugada de Quintana Roo, fíjense cómo están las cosas. Me decía el que despachaba ahí en la ventanilla, qué lástima, dijo, porque nosotros vimos muy bien los acuerdos y muy bien lo que están haciendo. Pero qué lástima lo que hace el gobierno como lo que vimos aquí en Quintana Roo. Es decir, la gente está clara que quienes hemos pagado el costo fuimos nosotros, quienes expresamos la voluntad fuimos nosotros. No hay reciprocidad, se les dijo a tiempo hasta el cansancio, pero en el fondo, creo que solamente por fuera intentaron decir que habían cambiado, pero por dentro traen ya marcado de por vida la actitud que siempre mostró el PRI. ¿Qué responderle a César Camacho, quien ayer decía que este momento nada más es de coyuntura
que no tenían por qué influir dentro del Pacto por México? Pues que no se equivoque el señor César Camacho Quirós, porque el manejo que les dieron a las elecciones, él particularmente como instrumento operador, estrictamente como instrumento que no llega a más, pues solamente ejecutó, y él lo sabe, y acompañó esta jornada electoral, este proceso electoral, en donde solamente reflejaron lo que son. Entonces, que no me venga ahora con el cuento de que esta es una coyuntura. Sí, coyuntura para ellos fueron 70 años, pues está bien. Si coyuntura para ellos son 84 años de régimen autoritario en la mayoría de los estados de la República, pues entonces es una coyuntura. Que conteste la pregunta, si la coyuntura fueron 70 años o 80 años que ahora se viven en muchos estados, entonces nos empezaremos a entender. Pero también Mario y el vicecoordinador de la Cámara de Diputados han llamado a que se dejen de lado pues, los compromisos. Porque les conviene, o sea, porque les conviene. Entonces usted estaría en tesitura de que PAN y PRI, si a ambos les conviene, ellos pueden hacer una alianza y el PRD se va a quedar afuera. No lo sé, no sé qué va a hacer el PAN, pero sí sé que al gobierno y al PRI han sido los más beneficiados con el pacto, los más favorecidos, principalmente el gobierno. Entonces, pues cómo no decir que separemos, pues sí, les conviene separar, pero una cosa va de la mano con la otra. Y nosotros vamos a seguir defendiendo, acompañando las propuestas que le interesan a México, a la sociedad mexicana, pero no favoreciendo al régimen que regresa a las mismas prácticas del pasado. Diputado, ¿esta postura se la van a saber gracias a su dirigencia nacional? Por supuesto. Porque pues, finalmente, como dice, es el presidente Zambrano quien determina... Será la dirigencia nacional, hay órganos de decisión, está la Comisión Política Nacional y el Consejo Nacional. ¿Algún planteamiento formal de parte de la bancada? Pero nosotros expresaremos a la dirigencia nacional del partido que si no hay en los hechos un cambio de actitud y reciprocidad del gobierno y su partido, no puede el PRD continuar poniendo la otra mejilla. Y reitero, porque van a decir, bueno, es que los acuerdos son unos, el gobierno puede decir, bueno, es que fue el PRI. Eso sería una intento de tomadura de pelo, porque sabemos perfectamente que el PRI no toma decisiones por su cuenta, que el PRI no funciona como un partido político, nunca funcionó y ahora menos, funciona como un instrumento del gobierno para ejecutar lo que el gobierno quiere. Solo para precisar, en la noche, ¿con quién tiene la reunión y toda esta sombra de ese encuentro en torno al Pacto por México, qué tanto va a afectar para que las negociaciones de lo legislativo avancen, ¿no? Pues yo creo que las cosas no están fáciles, hay tensión evidentemente, hay poco entusiasmo, hay críticas muy fuertes y yo creo que hoy en la noche tampoco será un encuentro muy terso, porque bueno, vamos a revisar los temas. Ellos insisten en que hay que separar los temas, pues no, yo creo que no se pueden separar. Tenemos que, en el contexto de lo que está pasando, revisar la agenda y sobre esa base tomar las decisiones que corresponden. Diputado. Es los 6 coordinadores, 3 de la Cámara y 3 del Senado. Los mismos que se habían reunido y acordado el periodo extraordinario, es correcto. ¿Será en el Senado o dónde será? ¿Fuera de Cámara? No tengo yo precisada la fecha, digo el lugar, pero sé que será fuera de la Cámara, ¿no? Diputado, este es el umbral del regreso de un PRI autoritario y posiblemente de un Congreso ya sometido después de una intermedias en el próximo Congreso, es decir, lo que está haciendo el PRI nos está mostrando ese regreso autoritario. Tristemente sí, muestran exactamente el rostro que siempre han tenido, es decir, no hay cambio. A ver, van a decir, es que cuando ganan no se quejan o dicen que todo está bien.
y como no ganaron mucho, por eso se quejan. Sabemos ganar y sabemos perder. Yo les puedo decir con autoridad moral en el tema, sabemos ganar y sabemos perder. Pero lo que no se vale es lo que hacen para ganar. Es lo que hacen para ganar. Eso sí, no se vale. Este asesinato brutal del coordinador de la campaña en Guadalupe, Zacatecas, pues que no nos digan que ellos no sabían y que no fueron ellos, que el procurador en su desfachatez vuelve a decir que es que andaba en malos pasos. El procurador de Zacatecas. El de Zacatecas, sí, el procurador de Zacatecas, Arturo Unal, que es porque andaba en malos pasos, como también dijo que de qué se asustaban que asesinaran mujeres, pues si era un asunto de equidad de género, si había muertos también debía haber muertas, es decir, con esas expresiones conduce el procurador de Zacatecas, es decir, esa fue la respuesta que dio ante los levantados, amenazados, pues eso que no nos digan el gobierno y el PRI que ellos no sabían o que están ajenos a ellos, por supuesto que no, pues hay una colusión, hay contubernio con las bandas de la delincuencia, pues eso está por demás demostrado, ¿no? Diputado, entonces, nada más reiterando para que me quede claro, ¿el periodo extraordinario podría no llevarse a cabo? Va a depender de lo que acordemos hoy en la noche. Pero, o sea, por lo que usted dice, en cuanto a todo el contexto, todos los enfrentamientos, los asesinatos, los resultados electorales, la sociedad, Solamente diría, no hay las mejores condiciones, pero va a depender de lo que revisemos hoy en la noche. Usted dice que no pone la otra mejilla, pero es necesario ceder ponerla para empezar, para empezar negociaciones nuevamente. Pero ustedes están diciendo no poner. No nos cerramos al diálogo, ni a la discusión, ni al debate de los temas. Eso no lo vamos a hacer, no nos vamos a arrinconar, pues. Pero no vamos a seguir haciéndoles el juego. Que mientras por un lado dicen una cosa, en la práctica hacen otra. Compartes azul nada más. ¿Para quién sería mayor el castigo? ¿Para el revolucionario institucional o para la ciudadanía que ustedes habían presumido, igual que los otros partidos, de que urgían estos temas para... Yo digo que, por más que lo dijimos, porque se los dijimos a todos, que no pusieran en riesgo lo más por lo menos. Pero siento que les ganó la tentación autoritaria del carro completo y eso fue lo que hicieron. Les dijimos hasta el cansancio, primero, conscientes de que las cosas no han cambiado y que el que manda en el PRI y en los gobernadores del PRI es el presidente de la República, que no nos engañemos. Segundo, que no permitieran que los gobernadores del PRI pusieran en riesgo lo que se había avanzado en materia de acuerdos políticos. Finalmente, ¿quién pierde con esto? Pierde la sociedad mexicana, pierde el país que espera que se concreten los grandes cambios, pero por la terquedad y la ansiedad autoritaria y esta insaciable tentación de quedarse con todo, pues ahí están los resultados. Los institutos electorales, que son árbitros, que terminaron siendo comparsas también. Pero absolutamente, los institutos estatales trabajaron al servicio de los gobiernos estatales. Lo vimos en Chihuahua, cómo funcionaba, lo vimos en Quintana Roo, en Zacatecas. Bueno, ya, ¿para qué les cuento las historias? Baja California. Pues también. Igual. Pues sí, pero eso no podemos dejar de todos modos de señalarlo, que estos órganos electorales locales están al servicio de los gobiernos estatales. ¿Cómo actuaron de manera particular? Yo no te puedo dar ejemplos de Baja California porque solamente estuve una vez, pero te puedo decir cómo actuaron los de Zacatecas porque fui varias veces, y los de Cancún, los de Quintana Roo, o el de Veracruz, incluyendo los tribunales electorales, que es realmente vergonzoso cómo funcionan, ¿no? Que menciona a los tribunales, hoy el presidente del tribunal de la Federación hace un llamado a que pongan al día el asunto de la falta de consejero en el IFE. ¿Está amenazado también esto con la ausencia de un periodo extraordinario?
Lo del consejero. Sí. Nosotros vamos a cumplir con la resolución del tribunal. Pero si no hay, Punto. no hay periodo extraordinario. Aunque sea para eso, tenemos que convocarlo. Hablé yo de los grandes temas, que eran los que estaban en riesgo. Lo del consejero que tanto les preocupa a los magistrados, por cierto, que les preocupa demasiado, vamos a acatar la resolución de culminar el proceso que establece la convocatoria. O sea, solamente en ese caso y lo de la deuda de los estados. El resto de los temas de la agenda están sujetos a revisión, hoy en la tarde. ¿A qué hora se reúnen? Hasta la noche. Creo que 8 de la noche. 8 de la noche.